Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Hoy vamos a hablar de mujeres y cine, de mujeres directoras, por lo que vamos a tener cositas muy interesantes. Además nos acompaña una guionista y directora española, Inés París, con la que vamos a hablar de muchos temas. Pero antes, como cada semana, los estrenos más destacados de este fin de semana. Javier Bardem y Penélope Cruz protagonizan Loving Pablo, de Fernando León de Aranoa, una biografía del célebre narcotraficante Pablo Escobar, sorprendente icono de la cultura popular contemporánea. En esta ocasión, la película alterna escenas de acción con el cine de introspección, ya que está basada en el libro Amando a Pablo, odiando a Pablo, de la periodista colombiana Virginia Vallejo, amante de Escobar, y que interpreta muy bien Penélope Cruz. Una muy interesante película en la que destaca sobre todo un Javier Bardem perfecto, excelente en la encarnación del mal en estado puro. Muy recomendable película. Things are going to get very complicated, Virginia. Miss Vallejo, help us find him. Bajo la piel del lobo, debut en el largometraje de Samu Fuentes, es el otro estreno español destacado de esta semana. Mario Casas, Irene Escolar y Ruth Díaz protagonizan este drama romántico árido con aires de western y de ambientación campestre que cuenta con una excelente fotografía y ambientación, entre otros factores positivos. Gran trabajo de Mario Casas como cazador hosco, huraño, algo misántropo, en un film lleno de silencios y paisajes que merece la pena ver. El escocés Armando Iannucci adapta en La muerte de Stalin la novela gráfica del francés Fabre Nury en esta comedia satírica que convierte casi en caricaturas a genocidas como Stalin, Molotov y Beria para mostrar las esperpénticas y duras luchas internas en el seno del Partido Comunista de la URSS tras la muerte en 1953 de Joseph Stalin. Steve Buscemi sobresale en un brillante reparto que se implica plenamente en la sátira de esta comedia absolutamente recomendable. ¿Coco Chanel se te ha cagado en la cabeza? No, no ha sido ella. A Stalin le habría encantado esta. Ahora me encargo. ¿Quiénes son ustedes? Un pliegue en el tiempo, de Ava DuVernay, la directora de la interesante Selma, es una cinta fantástica de aventuras que adapta al cine la novela de Madeleine L'Engle sobre una niña que busca a su padre por el universo. La presentadora y empresaria Oprah Winfrey encabeza el reparto de esta aventura cósmica, donde lo más destacado es el magnífico y vistoso vestuario de los protagonistas, obra del español Paco Delgado. Serás puesta a prueba en cada paso del camino. El pasado domingo, la película chilena Una mujer fantástica, coproducción de Televisión Española, hacía historia al conseguir por primera vez para Chile el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Así se vivió ese momento. A fantastic woman. Esa mujer fantástica, nacida en Chile, alcanzaba la cima en los Oscars. Una historia que es un canto a la tolerancia, a la diferencia, la historia de Marina, a la que da vida Daniela La Vega, una mujer transexual que debe enfrentarse a todo tipo de reproches cuando muere su pareja. Su director resumía, estatuilla en mano, el espíritu de la película. Tiene que ver con los límites de la empatía, que estamos dispuestos a permitir del otro. Existen las personas ilegítimas, existen los amores ilegítimos cuando no hay daño de por medio. Si es así, ¿quién traza la línea? ¿Bajo qué autoridad? Una película en la que participa Televisión Española, una nueva apuesta por la calidad y por historias que nos hacen reflexionar. No solo tiene reivindicaciones de derechos, sino que también traslada sentimientos y el poder del amor. Y ese amor se convierte en el arma más poderosa para paliar la crisis de empatía. Una crisis de la que tenemos que hacernos cargo desde el amor y no desde el miedo. Pues eso, que la batalla no la gane nunca el miedo. Una mujer fantástica, una película de la que vamos a hablar a continuación, pero antes, permítanme que les presente a nuestros invitados de esta noche. Inés París, un placer. Muchísimas gracias. No, el placer es mío, estoy encantada. Directora, guionista, presidenta, fundadora y después presidenta de CIMA, también presidenta ahora, la primera mujer que preside la fundación de la SGAE, así que vamos a hablar de mujeres y cine y sobre todo de directoras de cine con Inés París, con Guillermo y con David Felipe Arran. David Felipe, buenas noches. Guillermo. ¿Qué tal? Nos vamos a ir rápidamente,
Vamos a viajar, Inés, porque nos vamos a Chile, a Santiago de Chile. Allí está el oscarizado director Sebastián Lelio de Una mujer fantástica, esta película que hemos visto hace un instante. Se llevó el pasado domingo ese Oscar a la película de habla no inglesa por primera vez para Chile. Sebastián, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por el contacto. Bueno, primero, enhorabuena, gracias por atendernos. Enhorabuena por ese Oscar, y la primera pregunta es obligada. ¿Qué se siente al ganar por primera vez para su país, para Chile, con este peliculón, el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa? Muchas gracias. Bueno, una emoción muy grande, no solamente por representar al país y al cine chileno y a toda una generación de gente de cine, de amigos, de co-creadores que ha venido creciendo junta y que estrenamos nuestras primeras películas hace aproximadamente 12 años, sino que también hacerlo con esta película, que es una película que de buenas a primera no era tan fácil verla llegar allí, digamos. Es una película que aborda un tema que genera mucha división y que por suerte, desde su estreno en el Festival de Berlín hace más de un año, fue encontrando en su camino lo contrario, adhesión y muchísimo entusiasmo, y me da la sensación de que es una película que ha sido muy bien leída, muy bien entendida y que ha tocado emocionalmente al espectador. Así que muy, muy contento. Sebastián, usted ha dicho que es una película que no solamente habla de una mujer, sino que es un viaje intenso de emociones, ¿verdad? Sí, claro. O sea, mi causa es el cine y mi objetivo era hacer primero que nada, una película que fuese un viaje cinematográfico poderoso, cautivante, tratar de sobrepasar el nivel de la película causa y ofrecer una experiencia cinematográfica compleja, rica, hipnótica, ¿Algún problema con eso? y que ofrece la posibilidad de conectar con un personaje con el que quizás el espectador no había tenido la oportunidad de hacerlo, y de analizar el viaje de este personaje desde todos los puntos de vista posibles. Sebastián, ha sido la segunda, la vencida, después de esa magnífica película Gloria, que también dirigió en 2013 y que también representó a Chile, consigue por fin el Oscar. ¿Cómo ha sido recibida en su país? Ahora vamos a ver imágenes de la presidenta, Michelle Bachelet, que les recibió, y nos gustaría pues un poquito las sensaciones, ¿no? La emoción que supone que este reconocimiento ya sea popular. Chile ha hecho suya esta película. Es muy hermoso lo que ha sucedido, porque la película logró desbordarse desde la pantalla hacia el tejido social. Daniela Vegas, la protagonista de la película, es una actriz transgénero, entonces eso generó muchísimas resonancias y le dio a ella mucha notoriedad, y ella durante el año se convirtió, en una especie de ícono en Chile, pero también en el mundo, en un referente donde sea que pasaba la película, su figura fue central, justamente porque de alguna manera su mera presencia parece resonar con tantas cosas que están discutiéndose hoy en el aire en la sociedad humana. ¿Tiene algún problema con eso? Y aquí se generó un sentimiento de alegría y de orgullo nacional muy genuino, muy bonito. Yo tuve la oportunidad de ver por fin algunos videos de gente que grabó cuando ganamos el Oscar. Se grabó a sí misma celebrando, saltando, abrazándose, y fue ese momento en que se cristalizó en mí la fuerza de lo que había pasado, y que de alguna manera yo vi reflejada en la alegría de los otros, de mi país, mi propia alegría. Y a esto se suma una cosa quizás la más importante de todas, la más trascendente, que es el hecho de que la presidenta Bachelet, a 4 días de dejar su mandato, a manos de un gobierno conservador que es el que viene el 11 de marzo, encabezado por Sebastián Piñera, ella dio extrema urgencia a la ley de identidad de género, que lleva durmiendo y siendo postergada en el Congreso ya casi 5 años.
Y entonces hoy, en la temperatura ambiente y la discusión política, ya se asume de que la ley es inevitable, se están discutiendo detalles, pero se va a legislar. Y eso es un ejemplo increíble de cómo el arte es capaz de, a veces, modificar la realidad. Y eso es tremendamente emocionante. Pues Sebastián Lelio, gracias por conseguir esto que estamos viendo, ese Oscar, por esas emociones que usted dice. Le vamos a volver a ver dentro de poco porque ya está inmerso en una película de habla, y en este caso inglesa, en esta película norteamericana, Disobedience, así que lo mismo le vemos en la próxima gala de los Oscar, pero representando en todo caso una película inglesa. Sea como sea, muchas felicidades, transmita nuestra felicitación desde Secuencias, desde España, desde Televisión Española, a todo el equipo de la película, una película que se vuelve a reestrenar en España con todos los honores después de este Oscar. Un abrazo y gracias por atendernos y a celebrarlo. Un abrazo muy grande a ustedes y muchas gracias a España por el apoyo que le ha dado. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Sebastián Lelio, director de la película Una mujer fantástica. Entramos ya en materia, pero no podíamos tener un arranque mejor que con un Oscar, que no todos los días se puede. Además, Televisión Española produce esta película, con lo cual tenía mucho más sentido. Pero sobre todo, lo que él ha dicho, ¿no? La diversidad. Inés París, directora de cine, guionista. Después de un día como el de este jueves, toca hablar un poquito también de mujeres y cine, y sobre todo de esa reivindicación de que el cine de mujeres cada vez tiene más peso también, ¿verdad? Bueno, ojalá, ojalá. Yo lo que diría simplemente es que por ahora lo que tenemos es pues una gran fuerza, una capacidad de unión enorme, que es lo que se ha demostrado ayer, las ideas muy claras. En España una asociación extraordinaria que estima, que existe desde hace ya más de 10 años, casi 12, y un montón de talento, eso sí. Ahora, oportunidades gloriosas por delante de nosotros y alguien que nos reciba con los brazos abiertos y en la industria clamando porque haya más mujeres, esto todavía no nos pasa. Pasará, pero todavía no. En todo caso, sí que es verdad que estamos con una de las mujeres que más, aquí estamos viendo en el rodaje de una película, Miguel y William, una mujer que ha sabido sobreponerse a todos los contratiempos que supone dirigir cine en España y que gracias al colectivo CIMA ahora vamos a hablar de algunas de las importantes mujeres que están llevando a cabo esa labor en el cine. Vamos a recordar muy rápidamente que es usted directora de algunas de las comedias más destacadas de este país, como A mi madre le gustan las mujeres, y sobre todo trabajando mucho con Daniela Fegerman, una gran amiga nuestra también. La noche que mi madre mató a mi padre, una de las comedias más divertidas que yo he visto en mucho tiempo. ¿Cuál es el proyecto en el que está trabajando ahora Inés? Bueno, yo he terminado hace poco una serie, El accidente, que ha tenido también mucho éxito, ha funcionado muy bien y además no era comedia, con lo cual yo estaba muy contenta de que algo... Cambiar el registro, ¿no? Claro, que he escrito y sobre todo también que he dirigido. Yo había escrito mucha televisión, pero los escritores en televisión somos muy anónimos. Entonces aquí también he podido dirigir en un tono distinto, en un tono mucho más dramático, a una actriz además maravillosa, Inma Cuesta, bueno, a Kim Gutiérrez, a un equipo estupendo, Eusebio Poncela. Y ahora lo que estoy es moviendo una serie de proyectos para seguir trabajando tanto en televisión como en cine. O sea, las dos cosas, ¿no? La verdad es que tengo algún proyecto que casi todos tienen una característica, que son personajes femeninos, protagonistas, personajes femeninos muy distintos, que es una... digamos que es algo muy importante, me parece a mí, es una cosa que es muy necesaria y que por otro lado es una tendencia. En eso ahora mismo tenemos suerte, o sea, es verdad que está viendo series, que está viendo, digamos, películas y tal como esta que acabamos de ver ahora mismo, que plantean personajes femeninos muy distintos, ¿no? Muy especiales, personajes femeninos que nos recuerdan mucho más a las mujeres de verdad, por ejemplo. Hemos recuperado, por supuesto, es imposible abarcar el problema o la temática de la mujer, pero sí que hemos querido tener a una directora como Inés, ya digo, autora de muchas de las grandes películas del cine español, Semen, una historia de amor, etcétera. Pero hemos tirado la vista atrás, Guillermo, porque hemos encontrado imágenes en España de la primera directora que consta en la historia del cine. Una pionera, Alice Guy.
o Guy, no sé cómo se pronuncia. Alice Guy o Alice Guy. Que esta es una pionera del cine de la misma época que los pioneros masculinos, que se ha empezado a reivindicar. El año pasado se publicó un libro sobre su vida y que curiosamente es de las primeras imágenes que hay de España, además de toda España, ya sea de Granada, de Madrid, de Barcelona. Aquí la vemos, por ejemplo, en Granada. Es de las poquitas veces además que el cámara la filma ella, porque... Fíjate que has dicho una de las primeras pioneras al tiempo que los otros hombres. No, es la primera mujer, no solo mujer, es mujer u hombre, es la primera persona que dirige ficción. O sea, hasta entonces lo que se había hecho ha sido filmar escenas y tal, como realmente un de la vida. documental o un... Exacto. O sea, sí. Pero ella guión, es la primera que lo que hace es ficción. Es que ya sabes lo que decía tu querido Cervantes, de Cervantes, las mujeres y la ficción, que eran las grandes consumidoras de ficción. Bueno, las consumidoras, sin duda ninguna, lo que pasa es que se les ha considerado solo consumidoras. Claro. Y tienen que pasar, o tenemos que pasar, y tiene que ser que seamos además creadoras, ¿no? Claro, totalmente. Para que no nos pase eso que decía una poeta que a mí me lo recuerdo mucho, que decía: el gran misterio de la humanidad es la vida privada de las mujeres, porque nadie la ha contado. Es cierto. Pues nosotros también Lo decía hemos... Freud también. Pues estas imágenes, que son las primeras que se ven casi en una película. Es una maravilla, de pues, estos paisajes. ves la Cibeles, ves Montjuïc... Qué gracia, ¿eh? Y la Alhambra, que hemos visto. 1905 esto, fíjate. Pues también hemos querido hacer un pequeño homenaje, aunque sea como en forma de flash, de Rosario Pi, que es una de las primeras directoras que además tiene una película emblemática como es El gato montés, de 1936, y que está considerada también, Inés, una de las grandes pioneras del cine, sobre todo porque era difícil traspasar en esa época una opereta, una ópera, una zarzuela como esta. ¿Sabes por qué he conocido yo mucho a todas estas mujeres? Porque en las universidades americanas se estudia a las directoras de cine en general y a las directoras españolas. Las españolas además, también. Muchísimo. Que es curioso. Entonces sí, hay una profesora en concreto, Bárbara Zecchi, en Massachusetts, que tiene además, pues tiene todo un departamento dedicado a estudiar esto. Entonces es con Bárbara con quien yo lo conocí, y después, bueno, aquí en Madrid está también Fran Zurián, en la Complutense, que es estupendo, que se dedica más a nosotras que a las pioneras, Bárbara a las pioneras también. Y la verdad es, pero fíjate, a Estados Unidos tuvimos que irnos para que se fijaran en nosotras. Muchas veces hay que ir allí. Pero fíjate qué pena que Rosario Pi no tiene una continuidad ella como directora, porque la historia que tiene una historia preciosa, fascinante, y El gato montés es su ex que se echa a los montes porque no puede soportar el desamor, ¿no? Sí. Es una historia increíble. Una historia, la de Rosario Pi, que merece la pena revisar con más detalle. Estoy pensando, Moisés, además, ahora que dice ella, que se me está ocurriendo ahora, que la primera mujer que se rueda hablando es Conchita Piquer. Conchita Piquer es lo primero, no es Al Johnson como se cree, es un día tenemos que dedicar un programa solamente a las pioneras del cine español, Raquel Meyer, que tuvieron que hacer las Américas, pero en Estados Unidos hay una mujer que se llama Dorothy Arzner. Dorothy Arzner, a la que le dedicó una retrospectiva al Festival de San Sebastián, creo que hace tres años, una cosa así, es de las primeras mujeres, es la primera que estuvo en el sindicato de directores de Hollywood. No es la primera directora de la historia del cine, pero sí la primera sindicada hizo un cine además muy feminista, estamos aquí. Era de rompe y rasga ella. Era de rompe y rasga. Hizo, por ejemplo, Hacia las alturas, en la que Katharine Hepburn hacía de una mujer aviadora. Hizo, por ejemplo, esta que estamos viendo, que es Maureen O'Hara, que aquí le está diciendo a los hombres que no están apreciando su arte, sino que están mirando su cuerpo desde el escenario. Es decir, era un cine muy reivindicativo de esta mujer, que hizo muy poquitas películas y muchas de ellas con unas temáticas muy escandalosas incluso para la época. Muy poca gente sabe que en el comienzo del cine realmente las mujeres eran absolutas creadoras. Es más, había una revista femenina que decía: ¿qué empleos son los más adecuados para las mujeres? Sobre todo dirigir películas, decía. Este nuevo oficio es un oficio muy apropiado para las mujeres. Qué bueno. Ahí estaba, por ejemplo, Arma Reville. Claro, ahora de la que hablaremos ahora. Claro. Ahora bien, una montadora eso fue buenísima. Cuando el cine, que era casi una atracción de feria, es decir, un espacio circense, digamos. En cuanto empieza a intervenir, el cine se convierte en industria, centro de poder ideológico y económico, ahí empiezan a desaparecer las mujeres. O se dedican, digamos, como mucho a ser las esposas de los grandes creadores. A veces influyendo, además. Aquí tenemos que mencionar a dos mujeres que en el cine español han sido santo y seña, como es Josefina Molina y Pilar Miró. Josefina Molina, que a sus 81 años aún la vemos reivindicativo. Te voy a añadir a Cecilia Bartolomé. Y a Cecilia Bartolomé, efectivamente. Desde luego. Bueno, Josefina Molina, que además es una de las mujeres más importantes a la hora de dirigir película, y que recordemos Esquilache, Función de noche, esa serie fantástica. Qué maravillosa es Función de noche, qué vanguardista, ¿no?
O sea, qué película tan espectacular. Es que sales trastocado, de hecho. Sí. De Y lo que, o sea, todo esto además de la ruptura realmente, de la ambigüedad entre lo que es ficción y lo que es realidad, ¿no? Sí, sí. Ese juego de esa pareja. Y luego, qué maravilloso retrato de lo que es la intimidad de una pareja, ¿no? O sea, Y tanto ella. se dice Berman o tal, joder, Josefina Bueno, de Molina, hecho, de verdad. los papeles de ellos se traspasaron de la Ahí vemos- Además, hubo un contagio. O sea, Aquí la vemos recibiendo era un tremendo. merecidísimo Goya de honor y pues luego se va a los puertos, películas realmente importantísimos. El otro gran nombre, por lo que supuso, fue directora general de esta casa también, Pilar Miró, otro buque Y insignia. que educó a este país en el cine a través de directora de televisión española, poniendo unas películas, unos ciclos maravillosos. Pilar Miró, que además sigue siendo reverencial Claro. su nombre, ¿no? Y ella realmente en los finales de los 80, principios de los 90, no sé exactamente la fecha, además saca lo que se ha conocido, es un decreto más que una ley, pero se llamaba la Ley Miró, que es un decreto que por primera vez apoya el que puedan entrar en la industria jóvenes, realizadores, hombres y mujeres, porque lo que hace, digamos, es dar puntos, ¿no? Claro. Y esto es lo que permite que entre la primera gran oleada de mujeres. También hay que decir que de esa oleada, que fue muy importante, la mayoría, el 90% de ellas, solo consiguieron hacer una película. 20 años después. Estamos hablando de mujeres influyentes y ahí Guillermo Balmori nos ha traído algunas de las más destacadas en la industria de Hollywood, empezando por una Mary Pickford, que a muchos les va a sonar como muy lejano, pero que fue la responsable de algo tan importante como Night Artist. Aparte fue la primera estrella de cine, de Hollywood. Los espectadores se preguntaban, ¿quién es esa mujer que sale ahí? Queremos saberlo. Fue con una mujer, fue con Mary Pickford, que no fue una magnate a la altura de Harry Cohn o de Samuel Goldwyn, pero sí fundó la United Artists con su marido Douglas Fairbanks, con Chaplin y con Griffith, una empresaria espectacular. La famosa foto de la foto y la firma, ¿verdad? Que estaba Chaplin así firmando. Después también tenemos a Hedda Hooper y Luella Parsons como dos de las críticas, columnistas más importantes y más temidas de Hollywood. Yo creo que eran las mujeres con más poder de Hollywood. Es decir, hay que tener en cuenta que tenían 20 millones de lectores. Fíjate lo que es eso, a lo largo de todo el mundo. Y podían, o sea, la carrera de cualquier actriz o cualquier, por muy poderoso que fuera, la podían echar por la borda o auparla, como hicieron Orson Welles. Luella Parsons le fastidió la carrera con Ciudadano Kane. O sea, Orson Welles fue un apestado en Hollywood por Luella Parsons y por Hearst, por supuesto, pero Luella Parsons a sus órdenes. Es curioso, pero lo que comentáis todo el rato, que son casos muy concretos, ¿no? O sea que... Sí, pero muy poderosos, ¿eh? En este caso sí. Son la leche. Tú has hablado en este caso de la crueldad, ¿no? De los críticos o de los tal. Siempre me acuerdo de una mesa redonda hace muchos años ya en las que decíamos, bueno, no hay mujeres tampoco que sean críticos de cine. Y una directora, voy a obviar su nombre porque es muy conocida, me miró espantada y tal, y dijo, bueno, tampoco hace falta pedir mujeres verdugo, ¿no? Efectivamente. ¿Sabes a qué me recuerda mucho ellas? A Dorothy Parker en el mundo de la literatura. Efectivamente. Eran mujeres muy independientes y muy vitriólicas también. Es verdad. Natalie Calmus, es un caso curiosísimo. Natalie Calmus es la mujer de Calmus, el inventor del Technicolor, que era muy buen inventor pero muy mal empresario. Entonces ella lo que hizo fue, como una auténtica tirana, muchas veces controló el color, por ejemplo, del Mago de Oz, que estamos viendo. Todas las películas de primeras en Technicolor tenían que pasar por la producción de Natalie Calmus. Ella tenía que decir si el amarillo era muy fuerte, y era tiránica y pedía unas cantidades de dinero impresionantes. Por eso al principio se hacían tan pocas películas en color. Una empresaria increíble, Natalie Calmus, muy influyente en el cine de la época. Y si mencionamos a Frances Goldwyn, que la gente dirá quién es Frances Howard, del nombre. Esta es la típica mujer que estaba por detrás del hombre. Es la mujer de Samuel Goldwyn, la estamos viendo Samuel Goldwyn era, por así decirlo, aunque es un poco un borrego, ¿no? Era una persona que no tenía demasiada cultura. Frances, que se casó con él, era una mujer sumamente culta, estaba pendiente de todas las tendencias que había en los guiones, en las obras de teatro. Gracias a ella, Goldwyn hace La Loba, Cumbres Borrascosas, esos tres. Gracias al asesoramiento de Frances, que era una mujer cultísima, que siempre quiso estar en la sombra, pero que fue vital para que Samuel Goldwyn fuera considerado uno de los grandes... Bueno, un momento, es una expresión que me llama mucho la atención. ¿Quiso estar en la sombra? ¿Se lo preguntaste a ella? No, bueno, decir, eso es lo... A ver qué otras posibilidades tenía una mujer en ese momento y en esa época para elegir. Pero podía haber salido, que me refiero, podía haber salido más en el plan de salir en las revistas, ¿sabes? Pero que siempre estuvo a la suerte de la prensa, me refiero yo. Es decir, de que nunca fue una mujer que saliese posando con su marido, era muy... No se daba mucho bombo, por así decirlo. Quien estaba muy siempre detrás, y sin embargo era la que tenía que estar por delante, es Alma Reville, a la que has mencionado. A la que hemos mencionado. Inés,
Era una la mujer montadora de Hitchcock. que es la que introduce a Hitchcock en el cine. Ella es la montadora maravillosa de la Gaumont, creo que era, enchufa a su novio, que era Hitchcock, para hacer películas. Aquí vemos unas películas caseras. Y una muy santa graciosas. mujer, además. Hay que Lo que decirlo, pasa que es muy curioso, digamos, yo creo, justamente es que he estado estudiando este personaje. Ah, qué gracia. Sí, de una conferencia en la Caixa de Madrid, ahora voy a Caixa, además en Mallorca, el 27, a hablar de esta relación. El marido de Madame Reville. ¿Tú sabes los...? Perdón, y entonces te diré, claro, que a mí me parece que hay todo un mito alrededor del personaje de Alma que es muy interesante desmontar. Lo primero es que de lo que has dicho que es muy curioso es, no es tanto que ella le introduzca como que los dos coinciden en un estudio trabajando, pero él no se dirige a ella hasta que lo puede hacer como jefe. Es verdad. Ella al principio tenía una categoría superior a la de él. Solo él, cuando puede a ella encargar y tal, entonces se dirige por primera vez. Y se le declara. Porque era un hombre muy inseguro. Y después se ha, yo creo que, sobrevalorado enormemente lo que hizo Alma a partir del momento en que se casó con él y se marchan a Estados Unidos, en concreto. Porque realmente ella era una mujer con un talento excepcional como guionista, no solo como montadora. Sí, es cierto. Y entonces queda realmente a la sombra de él, queda fagocitada, ¿no?, por este hombre que era muy capaz de comerse a cualquiera. Y luego la fascinación que él tenía por sus primeras actrices, que entiendo que no es plato de gusto ver a tu marido hechizado por... Tenemos que continuar avanzamos porque estamos ya en la etapa y vamos a hacer una rapidísima mención a las directoras actuales, donde una Isabel Cochet, Carla Simón, Paula Ortiz, Leticia Dolera ahora, y Ciar Boyaín en su momento, están siguiendo un trabajo excelente como directoras y con muchos premios importantes. Y yo diría Chus Gutiérrez, Patricia Ferreira, que ha tenido también un enorme éxito. Ahora con esto, Elena Taberna, Laura Mañá, en Cataluña Mireia Ros, Silvia Munt, exacto, sí. Hay todo un plantel que a veces se olvidan los nombres y tal, muy, muy importante, y que realmente pues hacemos y espero que sigamos haciendo películas estupendas. Yo tengo que hacer para una cosa todos. de Inés que ella no lo va a decir. Tiene una película excepcional que es Miguel y William, que sigue la pista precisamente de Anthony Burgess cuando Cervantes y Shakespeare pudieron haberse encontrado. Esta mujer tuvo el valor de filmar un ensayo en imágenes de primera magnitud. Muchísimas que a mí gracias. me encanta esa película. Totalmente. Muy Muchas audaz, gracias. muy valiente y sobre todo, Inés, muy intelectual. O sea, muy documentada. Hemos hablado de Itziar Boyaín, a la que por supuesto cada una tiene un espacio propio en secuencias. Una mujer que empezó con 13 años, con 14 en el sur, ya empezaba y ha hecho una trayectoria muy interesante. Y hemos encontrado un referente en Estados Unidos muy importante de actriz reconvertida en directora de éxito. Hemos encontrado el referente. El ¿no? referente. La mujer. Que es la mujer. Ida Lupino, que es el centenario este año y que es, ella empezó, además es una mujer directora que dirigió películas sumamente audaces. Sí. Dirigió una sobre una violación, outrage se llamaba, sobre una madre soltera, sobre un bígamo, es decir, todo... El autoestopista. El autoestopista sobre un crimen en serie. Que luego Roger Howard la hace en los 80. La única vez, había pedido para unas imágenes, no sé si la podremos ver de ella, que es la única vez que se dirige a sí misma, que es en el bígamo, fíjate, de hablar de la bigamia. Con Edmond O'Brien había ahí una química increíble. Hizo muchas con Edmond O'Brien. Tenía una mujer pues admirable que a su vez fue una actriz sumamente glamurosa, sumamente bella y sumamente en los cánones de las grandes estrellas de Oye, y Hollywood. vosotros que lo sabéis mucho mejor, ¿ha habido últimamente alguna en la Filmoteca o tal, ha habido algún tipo de recopilación de la obra de Ida Lupino para Creo que lo hubo en el pedirlo, Festival ¿no? de Cannes hace unos años, creo que lo hubo. Sí. Pues, para que la tengamos aquí, ¿verdad? Me parece muy interesante. Nos vamos a hacer una referencia a un clásico muy característico para un día como hoy, Inés, como es una mujeres, mejor dicho, y un reparto solamente formado por mujeres y un director que sabía muy bien quién debía ser. Ahí lo estamos viendo. Mujeres es la película de las 135 mujeres en el reparto y ningún hombre. Así se explicaba Es muy curioso porque esta película la hace George Cukor, que esta película la iba a haber dirigido Janusz Lubitsch. Cuando George Cukor es despedido de Lo que viento se llevó, tiene que volver a la Metro-Goldwyn-Mayer, le ponen a dirigir esta película y Lubitsch pasa y dirige Ninotchka. O sea, que fijaros qué maravilla. Bueno, el reparto es increíble. Joan Crawford, Norma Shearer, otra fagocitada Joan Fontaine. Fontaine. O sea, que es y esto es un antecedente clarísimo de lo que luego sería que fue de Baby Jane. Siempre se habla de Bette Davis y Joan Crawford. Aquí Norma Shearer y Joan Crawford se tiraban los trastos de una manera increíble. Se peleaba con todo el mundo. Una de las grandes películas y que aquí, en esta sección del clásico, siempre queremos reivindicar. Vean este tipo de un guión de Anita Loos, otra de las grandes guionistas. Eso, yo te iba a decir que si detrás no había una... Anita Loos es la guionista.
Estuvo también. Virginia Van App, Y Virginia Van que era App. productora, ¿no? Sí. Estamos ya a punto de finalizar, hemos querido destacar este clásico y de clásicos también en la Filmoteca Española vamos a tener cada semana una pequeña agenda porque estamos viendo una de las primeras películas que vamos a ver esta semana, Brokeback Mountain, el sábado 10 a las 10 de la noche, una de las grandes películas oscarizada, dirigida por Ang Lee, este repaso que hemos seleccionado de las mejores películas que pueden ver en la Filmoteca Española esta semana. La otra es Ana y los lobos, un film que está enmarcado dentro de, y lo pueden ver el domingo 11 a las 8 de la tarde, enmarcado en el ciclo dedicado a Carlos Saura, que inaugura además con una exposición llamada Fotosaurios de Cine, una grandiosa muestra de su mejor cine y que por supuesto ver en pantalla de cine es un lujo. Deseando amar, grandiosa película de Wong Kar-wai, el martes 13 a las 10:30 de la noche. Una de las grandes historias de amor con una banda sonora magnífica y que también recomendamos que pasen por la Filmoteca, el Cine Doré en Madrid, los que puedan acercarse. Una de las mejores películas que se ha hecho desde el cine asiático. La novia de Paula Ortiz, de 2015, el miércoles 14 a las 5:30 de la tarde. Vean esta joya en todos los sentidos, con una magnífica puesta en escena, una película bellísima además y que está dentro de este colectivo de Lorquiana y además con un punto muy moderno que cualquier persona puede acceder con todos los puntos lorquianos. Esta la van a reconocer inmediatamente porque es Desafío Total. La pueden ver el jueves 15 a las 10 menos cuarto de la noche de Paul Verhoeven, una película está envejecido un para poco, todos los un poco regulera. Con esta película nos vamos a ir. Inés, muchísimas gracias. Pasa rápido el tiempo, media horita hablando de cine. Está usted invitada a venir cuando usted quiera, directora, guionista, presidenta. Mucha enhorabuena por ese premio de la Unión de Actores que les van a conceder a CIMA el lunes. La verdad es que qué maravilla ahora mismo, ¿no? Qué unión hay entre todas las mujeres, además del mundo del cine, ¿no? Las actrices, las directoras, las guionistas. Pues enhorabuena. Y las espectadoras. Desde Secuencia. Y las espectadoras. Está usted invitada a venir aquí a su casa cuando usted quiera para seguir hablando de cine y estas anécdotas que tenemos tan bonitas. Muchas gracias. David Felipe Herranz, la semana que viene más. Aquí nos vemos. Guillermo Balmori. Yo quiero felicitar a Sharon Stone, que ahora a las 12 acaba cumplido Llámala. 60 años y está estupenda, demuestra que una mujer con 60 años puede ser espectacular. Sharon, por favor, que Guillermo... Y nosotros nos vamos, hemos hablado de George Cukor. Bueno, pues si hay un director de cine en España que conoce muy bien la idiosincrasia femenina es Pedro Almodóvar. Lo demostró en todas sus películas y hemos escogido este fragmento de Un año de amor, la canción de Tacones Lejanos. Con ella les dejamos la semana que viene más aquí en Secuencias. ¡Feliz semana! ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos